Muy buenos días a todos mis hermanos en Iglesia de Vida para las Naciones. Muy buenos días a todos nuestros amigos. Te aseguro que te va a bendecir esta palabra que viene de parte de Dios. Te va a bendecir poderosamente esta palabra que Dios tiene hoy para tu vida. Hermanos, devocional para hoy. ¿Qué hacer cuando Dios se tarda en responder? Hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando Dios se tarde en responder aquello que tanto le has pedido? ¿Qué vamos a hacer cuando Dios se tarde en darle respuesta a esa petición que sentimos en nuestro corazón, que la necesitamos urgentemente? ¿Qué vamos a hacer cuando aquella súplica que le has hecho al Señor no llegue cuando tú esperabas que debía llegar? Yo quiero darte un consejo en esta mañana. Es un consejo que viene de parte de Dios. Lo primero que tienes que hacer es esperar y confiar. Y esas dos situaciones son las que más dificultad traen a nuestra vida. Porque es muy difícil, no lo podemos negar, que es muy difícil esperar. Y es complicado esperar aún más cuando no vemos nada. Confiar ciegamente en Dios es aquella virtud que hace la diferencia entre el hombre de fe y entre el hombre de doble ánimo, entre aquel hombre que se deja desanimar fácilmente, incurre en todos los errores y en todas las faltas que incurren todos los hombres cuando se dejan llevar por la desesperación. Qué peligrosa es la desesperación en la vida del hombre. La desesperación siempre es una regla que siempre se va a cumplir. La desesperación siempre te va a llevar a cometer errores. ¿Cuántas malas decisiones se pudieron evitar si hubiéramos tan solamente haber confiado en Dios y esperar? La mayoría de los hombres, debido a una actitud contraria a la voluntad de Dios, hemos tomado decisiones que nos han llevado a sufrir inclusive más de lo que estábamos sufriendo. Recuerdo mucho cuando Saúl se encontró sitiado por el ejército enemigo. Lo único que debía hacer Saúl era confiar, pero cuando vio que el ejército enemigo venía en contra de él, que venía al encuentro de él, se desesperó y tomó una decisión que nunca debió haber tomado. Él decidió hacer las cosas a su manera. ¿Y cuántas veces nosotros hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera? Confiando en los hombres, confiando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. ¿Qué necedad es la que viven aquellos hombres que confían en su propio criterio? Dice la palabra de Dios: hay de aquellos que son sabios en su propia opinión. El hombre que es sabio en su propia opinión y no consulta a Dios es un necio. Y el necio tendrá que sufrir las consecuencias de aquellas decisiones que tomó sin consultarle a Dios. Saúl fue desechado por Dios. Ofreció un sacrificio que solamente le era permitido ofrecer al sacerdote, pero lo hizo en medio de la desesperación. Lo único que tenía que hacer era haber esperado en Dios. No conozco a un solo hombre de fe, no conozco a un solo hombre que busque realmente a Dios, que no haya recibido respuesta, que no haya recibido pronta respuesta de Dios. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos, cuando la vida nos apriete con fuerza? Cuando la vida apretó a los discípulos de Cristo, todos sin excepción lo abandonaron. Lo dejaron solo allá en esa cruz. Cuando la vida apretó a muchos hombres que se decían ser hombres de fe, todos
abandonaron el camino. Cuando vieron que la palabra de Jesucristo, cuando vieron que el reino de Dios solamente era para los valientes, muchos, la gran mayoría, volvieron atrás, diciendo, ¿qué palabra tan dura es esta? Y cuántas veces muchos hombres de fe han dicho, qué evangelio tan duro, qué evangelio tan fuerte, qué difícil es seguir a Jesucristo. Y lo único que hicieron fue abandonar el camino y volver al mundo. Cuando la vida apretó al pueblo de Israel y estuvieron en el desierto y vieron las dificultades del desierto, desearon y anhelaron en su corazón volver a Egipto, porque pensaban que allá estaban mejor. ¿Y cuántos hombres piensan que en el mundo, en los deleites del mundo, están mejor que estar con Dios? A pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya tropiezos, es mejor un solo día en la casa de Dios que 1000 días en el castillo más lujoso, en la mansión más lujosa de este mundo, con todas y cada una de sus comodidades. Es mejor solo un solo día en la presencia de Dios que estar rodeado de oro, rodeado de riquezas, porque al final no va a quedarse más que un vacío en el corazón. ¿Qué vamos a hacer cuando la vida nos apriete? Cuando la vida apriete, porque en algún momento la vida va a apretar. Pero ¿qué importa que la vida apriete si Dios está conmigo? ¿Qué importa si estoy por fuera de mi país si Dios está conmigo? ¿Qué importa si tuve que salir de mi casa e irme a otro lugar? ¿Qué importa si Dios está conmigo? ¿Qué importa que todos me abandonen si Dios está conmigo? ¿Qué importa que no haya dinero en la cuenta si Dios está conmigo? ¿Qué importa si se va todo lo material, pero Dios está conmigo? Si Dios está conmigo, estoy completo, porque Él es el más grande tesoro que cualquier hombre pueda tener en su vida. ¿Qué hacer cuando Dios se tarde en responder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Nos vamos a ir al mundo? Vamos a hacer como hicieron muchos de los discípulos que volvieron al mundo. Fue en ese preciso momento cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a Jesucristo que ellos no irían a ningún lado, porque solamente en Jesucristo habían encontrado palabras de vida eterna. Yo encontré en mi Señor Jesucristo las únicas palabras de vida eterna que me dan esperanza y me hacen vivir confiado. En Él encontré todas las riquezas que nunca encontré en el mundo. En Él me siento seguro, en Él siento plenitud de gozo, pase lo que pase. Yo soy un ganador, los que siguen a Jesucristo son ganadores. Aquel que se desvía del camino va a perder, inevitablemente va a perder todos los días de su vida, aunque tenga los bolsillos llenos de dinero, va a perder, porque estar sin Jesús es correr tras el viento, es golpear al viento, es ir detrás de lo que no aprovecha, de lo que no trae fruto, de lo que es vacío, de lo que es miseria tras miseria le espera al hombre que se aparta de Dios, al hombre que desprecia a Dios, al hombre que ha decidido vivir su vida sin Dios. Que Dios te bendiga abundantemente, hermano, que me escuchas en esta mañana. Cuando la vida apriete, cuando Dios se tarde en responder, yo voy a esperar y voy a confiar. Recuerda esas dos palabras: espera y confía. Espera y confía en Dios. Dios nunca ha dejado a uno de sus hijos solo y defraudado. Hasta una próxima oportunidad, mis hermanos.